Mi nombre es Bernat Soria, estoy aquí porque soy el presidente de la Fundación de la Sociedad Española de Diabetes. Me acompañan el doctor Javier Salvador, que es presidente de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, la doctora Sonia Gaztambide, presidenta de la Sociedad Española de Diabetes, y el doctor Luis Castaño, que es presidente de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica y también el coordinador, el director general del CIBER de Diabetes y Metabolismo. Somos sociedades y CIBER que trabajamos conjuntamente y les agradecemos mucho que hayan venido porque estamos aprovechando para inaugurar estos locales que hemos podido adecentar en los últimos meses y que nos van a permitir extender nuestra actividad de educación, de talleres con profesionales y con pacientes. Les agradezco muy especialmente el que hayan asistido de forma tan numerosa y específicamente a los que han sido mis compañeros en el Congreso de los Diputados y en tareas de responsabilidad en un momento en el cual la política la necesitamos más que nunca. Yo, que ya no estoy en la política, lo puedo decir y quiero que sea un pequeño homenaje a quienes mantienen ese cariño por lo público, el compromiso por lo público. Polis, al fin y al cabo, quiere decir ciudad, y quien se dedica a la política es que tiene un compromiso público. También tenemos un compromiso público, pero que, digamos, lo desarrollamos de otra forma quienes estamos en esta mesa, y ahí me gustaría dedicar 2 minutos antes de que hablen mis compañeros y de que ustedes puedan preguntar lo que deseen, para hablar de la situación en la que se encuentra España y el mundo. La prevalencia de la diabetes es muy alta, está aumentando de forma mucho más rápida de lo previsto. Cuando hace 10 años decíamos que en el 2025 en el mundo podían haber 300 millones de personas con diabetes, es una cifra que ya hemos alcanzado en el 2012. Por lo tanto, una prevalencia muy alta, una incidencia también alta y un problema que es un problema sanitario, pero se está convirtiendo también no solamente en un problema de asistencia, sino en un problema de salud pública. ¿Qué podemos hacer para parar esa epidemia? Evidentemente, los médicos trabajamos en asistencia y también en salud pública y también en prevención y, como he dicho antes, también en la gestión de lo público. Y ahí me gustaría insistir en la parte del mensaje que a mí me toca y que luego, digamos, tendrá otras facetas explicadas por mi compañera, la doctora Gaztambide y los doctores Castaño y Salvador. Me gustaría insistir en la necesidad de la prevención. La diabetes tipo 1 es difícil de predecir y difícil de prevenir. No tenemos aún instrumentos. La diabetes tipo 1 es aproximadamente el 5% del total. La gran epidemia de la diabetes es la tipo 2. Y en la tipo 2 sí que podemos hacer una prevención si cambiamos el estilo de vida. El sedentarismo, la obesidad, el aumento de la ingesta, una sociedad diseñada que nos obliga a trabajar así. Hay quien habla de una sociopatía porque es esta forma de vida la que está haciendo que aumente la prevalencia de la diabetes tipo 2. Al final se traduce en un mal control de la glucosa en sangre y como consecuencia de eso unas complicaciones. La prevención primaria sería detener a la diabetes. En el caso de la diabetes tipo 1 no podemos detenerla hoy por hoy. En el de la tipo 2 sí que tenemos datos de estudios clínicos piloto de disminución de la prevalencia cuando se cambia el estilo de vida, cuando se aumenta el ejercicio, se controla la ingesta, se renuncia a la vida sedentaria y se adquiere otra forma, otro estilo de vida. Pero sobre todo la prevención de las complicaciones, que sería la prevención secundaria. La disminución brutal de la calidad de vida del diabético y el aumento brutal en los costes de la asistencia sanitaria a diabéticos es cuando este diabético tiene que pisar un hospital, cuando pasa del centro de salud, cuando pasa del especialista al hospital. Estoy hablando de la retinopatía diabética. La diabetes ya es la principal causa de ceguera en el mundo occidental. La amputación del pie diabético. La diabetes ya es la principal causa de amputación no traumática del miembro inferior. Estoy hablando de la nefropatía diabética,
es decir, la diabetes ya es la principal causa de fallo renal, de necesidad de diálisis o de trasplante de riñón. Estoy hablando de un riesgo cardiovascular aumentado. Todo esto disminuye calidad de vida, aumenta la comorbilidad y aumenta la mortalidad. Y además aumenta sensiblemente el gasto. Todo lo que hagamos para parar la diabetes es algo que nos va a ayudar a aumentar la calidad de vida de los ciudadanos y, por otra parte, a hacer nuestro sistema sanitario más sostenible. Y me gustaría pedirle a la doctora Sonia Gaztambide, que preside la sociedad a la cual yo dediqué unos años y continuaré dedicando como socio y también como presidente de la Fundación, que sea quien mande el mensaje de la Federación Internacional de Diabetes, la International Diabetes Federation. Este es el local de la Sociedad de Diabetes, de la Fundación y de la International Diabetes Federation. Sonia, por favor. Bien, ya puestos en el marco de lo que supone la diabetes para la sociedad y para la sanidad, evidentemente podemos frenar de alguna manera la diabetes, pero una vez que está presente, el lema que este año, al igual que los pasados y todavía el próximo año, que indica la Federación Internacional de Diabetes sigue siendo educación. Educación es un arma terapéutica básica para los pacientes con diabetes. Con la educación pueden, digamos, asimilarse al resto de la población y pueden vencer todos los retos. La Sociedad Española de Diabetes, desde luego, tiene interés en que los pacientes estén formados y para ello tiene necesidad de que transmitir el mensaje a los equipos de atención primaria y equipos de atención especializada que compartan esta educación con el paciente. Es muy clara la educación diabetológica realizada en hospitales y en consultas de endocrinología, pero quizás no es tanto la educación que se imparte, y por educación hablo no educación puntual, sino educación programada y estructurada en atención primaria. Existen grupos en diferentes puntos de España, pero no de forma universal. Y quizás para frenar este avance en prevención y una vez que está presente, ayudar a controlar mejor, evidentemente la educación es la mejor arma. Necesitamos fármacos, necesitamos insulinas, pero esto, sin educación, nos vamos a quedar a medias. El lema es toma el control ya de la diabetes. Eso quiere decir que el paciente es una parte importante del tratamiento, es el centro y para lo cual tenemos que formarle y es nuestra obligación. En principio no voy a decir más porque posteriormente presentaremos otro acto que puramente del Día Mundial y le cedo la palabra al doctor Javier Salvador. Muchas gracias. Yo, en representación de la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición, tengo que expresar nuestro placer, nuestro privilegio, que el privilegio que supone estar aquí de la mano de la Sociedad Española de Diabetes, de la mano de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, puesto que ya se ha comentado bien claramente el carácter tan extraordinariamente pandémico que está adquiriendo la diabetes tipo 2 en el mundo. Y obviamente España no es ajena a esto, y en este sentido está muy claro que todos los esfuerzos deben ser coordinados, todos los esfuerzos deben hacerse de una forma coordinada, todas las sociedades científicas, las administraciones, los elementos educacionales, incluso la industria, no solo farmacéutica, sino también alimentaria, etcétera. Tenemos que ir absolutamente de la mano para tratar de atenuar esta tremenda epidemia que estamos sufriendo y que, como muy bien se ha comentado, pues lógicamente da lugar a una alteración y una reducción clara de la calidad y expectativa de vida de los pacientes con diabetes. Yo no voy a insistir en conceptos que ya han sido comentados, simplemente decir que, dado que especialmente la diabetes tipo 2 es un problema metabólico de inicio insidioso, es muy importante
conseguir un diagnóstico lo más precoz posible. Esto engarza absolutamente de una forma clarísima con lo que se ha hablado respecto a la educación no solo de la población, también de la educación sanitaria, de los profesionales sanitarios, que tenemos que estar tenemos que ser absolutamente sensibles a poder llevar a cabo cuanto antes un diagnóstico de diabetes. Sepan que en la gran mayoría de casos, cuando un paciente con diabetes tipo 2 es diagnosticado, lleva ya unos años de diabetes previa que lógicamente se pierden para intervenir tanto desde el punto de vista preventivo para que no se deteriore el control metabólico como terapéutico directamente. Por lo tanto, creo que eso es otro de los temas que también conviene hacer hincapié. Por lo tanto, yo no voy a decir más, simplemente nuevamente reiterar mi enorme satisfacción por estar aquí de la mano de otros interlocutores absolutamente clave en el manejo y en la prevención de este problema clínico tan importante. Y paso la palabra al doctor Luis Castaño. Sí. Bien, yo ya para ir finalizando, me gustaría incidir en que, si bien es verdad que la diabetes tipo 2 en la edad pediátrica o en la adolescencia no es muy prevalente, sí lo es la diabetes tipo 1, la diabetes que todos conocen, insulino dependiente. En este caso, como presidente de la Sociedad Española de Endocrinología Pediátrica, para nosotros es muy importante, para los pediatras que llevamos a los niños con diabetes, es muy importante todas las nuevas tecnologías que tenemos, las nuevas insulinas, los nuevos infusores, los nuevos sensores. Es muy importante las tecnologías de la información, la telemedicina, porque en una edad como la adolescencia, que es una edad muy abierta a todas las nuevas tecnologías, quizás es un campo muy importante. Para nosotros es fundamental eso, y es fundamental la educación de esos niños y de esos padres para que en todas estas tecnologías, para que puedan hacer su autocontrol, que es el objetivo final. Para ser breve, también como presidente o como coordinador, director científico del CIBER de diabetes y enfermedades metabólicas, me gustaría unir todo esto con la investigación en diabetes. El CIBER de diabetes es un centro de investigación biomédica en red, en que agrupa un conjunto de centros de excelencia distribuidos por toda España que investigan diabetes y investigan en las distintas áreas de la diabetes, pero me gustaría destacar la visión de investigación translacional al paciente. El objetivo fundamental de estos centros de investigación es la aplicación de nuestra investigación al paciente. El modelo o el ejemplo más reciente que tenemos es un estudio propuesto por el Ministerio de Sanidad y que en colaboración con la Sociedad Española de Diabetes, desde el CIBER de diabetes, desde CIBERDEN, hemos hecho para conocer la prevalencia real de diabetes en España. Es lo que el año pasado nos daba unos datos que se presentaron aquí en la Sociedad Española de Diabetes de una prevalencia de diabetes conocida y no conocida de cerca del 14% y de trastornos en el metabolismo hidrocarbonado de cerca del 25%. O sea, 1 de cada 4 personas adultas por encima de los 18 años tiene algún trastorno. Esto es fundamental conocerlo para que las entidades públicas, el Ministerio, pueda establecer nuevas estrategias de salud. Entonces, digamos que nuestra investigación tiene que ir en ese sentido y tiene que estar totalmente coordinada con las sociedades científicas para ir avanzando en el conocimiento de la diabetes. Es verdad que en este momento estamos en un momento de crisis, se habla mucho de la crisis económica, pero digamos que a los investigadores nos toca verlo como una oportunidad. Evidentemente tendremos que España está en crisis, pero no todos los países están en crisis. Está Europa, están la sociedad anglosajona, los americanos. Tendremos que buscar nuevas vías de financiación y tenemos a nuestro partner, que es la industria. La diabetes es una enfermedad no solamente relacionada con la industria farmacéutica, sino también con la industria alimentaria e industria de distintos tipos. Digamos que tenemos que orientar nuestra investigación a esta traslación en combinación con otros estamentos como puede ser la industria, etcétera, etcétera. Evidentemente en el concepto clásico que tenemos de servicio público. Y en principio yo no quería decir nada más. Bueno, la segunda parte consiste en la presentación. Hasta ahora hemos hablado de la diabetes y hemos dejado a la persona con diabetes fuera de este ámbito, pero esto no es así. Voy a presentar ahora al doctor Luis Forga, que es el jefe de servicio del Hospital de Navarra
y a Humberto, que es una persona con diabetes, que en este momento es el encargado del deporte, la Asociación de Personas con Diabetes de Navarra. Podéis acercaros porque os vamos a ceder el puesto. La importancia de esto quiere decir que la educación es tan importante que no debe haber límites para una persona con diabetes. Los límites se los pone él mismo, de tal manera que Humberto y otros compañeros suyos han sido capaz de correr maratones. La pena es que el maratón de este año en Nueva York ha sido un poco frustrado por un problema ajeno realmente a su voluntad. Pero de todas maneras nos van a presentar un estudio que les ha permitido conocer un poco mejor lo que ocurre con los niveles del azúcar en relación con el ejercicio y en concreto con un maratón. Cosa que si algunos de los aquí presentes tuviéramos que decir cuántos hemos corrido un maratón, creo que nadie levantaría la mano, pero él lo puede levantar. Luis y Humberto, cuando queráis. Vale, pensábamos que podían ser al final, pero si prefieren hacerlos ahora, de acuerdo. No. Ya, es una enfermedad realmente seria. No duele y a veces la gente solo interpreta como que es poco serio, pero es una enfermedad con alto riesgo vascular y por lo tanto debe ser tratada desde el inicio. Cuando se educa a un paciente, se le educa en ese aspecto. El resto de la población general quizás no tenga esa idea. Al azúcar le llamamos a veces el azúcar alto en sangre el asesino silencioso, porque tener el azúcar alto en sangre, como decía la doctora Cazambide, no duele. Incluso es una sensación discretamente placentera, como después de comer y tal. Claro, eso, un azúcar alto en sangre, con picos, a lo mejor nocturnos, etcétera, acaba dañando las células, los tejidos, las proteínas, y la consecuencia de eso es que esas células funcionan peor, y esas son las complicaciones de la diabetes. Tardan años en aparecer, es decir, muchas veces es una evolución de lustros, pero cuando aparecen son complicaciones muy serias. Y eso hace también que a veces los certificados de defunción, y que es un tema poco agradable, pero lo voy a decir así, no ponen que ha muerto de diabetes, ha muerto de un infarto de miocardio porque tenía diabetes, o aumento de un fallo renal porque tenía diabetes, o ha muerto de un ictus cerebral porque tenía diabetes. Es decir, y eso yo creo que ayudaría, si se viese la causa primera, porque la causa de la causa es la causa del mal causado, dicen los abogados. Si se supiese la causa primera, que es diabetes, veríamos el impacto tan grande que tiene en eso, y que tiene también, insisto, disminución de calidad de vida, comorbilidades, tienen otras enfermedades porque tienen diabetes, más infecciones, etcétera, y costes. Todo eso son costes para el sistema. Pero evidentemente, es decir, si alguien no sabe cuál es su nivel de azúcar en sangre, por favor que se lo determine, es muy fácil. Y en segundo lugar, si el nivel de azúcar le dicen está pasando unos límites, que repita la prueba y que acuda a un centro de salud, que acuda a un endocrino, que empiece a hacer un seguimiento. Es decir, es lo mejor que puede hacer él por sí mismo, por su familia y por el sistema sanitario. ¿Cuáles son los síntomas? Yo que trabajo en radio, para contarlo en la radio, para que la gente que nos está escuchando sepa cuáles son los síntomas de que alguien... Los síntomas de alerta son que la persona orina mucho, bebe mucho, y a pesar de comer mucho, a veces pierde peso. Esos son los síntomas principales, que a veces son muy solapados. En la tipo 1 son bastante descarados, su forma de presentarse, pero en la tipo 2 pueden ser muy silentes, y uno se va adaptando a ello y no le da mayor importancia. Digamos que en este momento habrá recortes en algunas comunidades, en otras no las hay. Digamos, lo que hay que hacer es un uso racional de las tiras reactivas. A veces hay algunas personas con diabetes tipo 2 que hasta ahora se les han venido dando tiras reactivas, pero realmente
tienen poca capacidad de hacer una complicación aguda como es la hipoglucemia, y quizás el control que se estaba llevando en ese tipo de pacientes igual no es necesario que sea tan preciso. Pero en cambio, por ejemplo, en todos aquellos pacientes con diabetes que necesitan insulina para su tratamiento, que están bien educados, yo creo que el control de las tiras reactivas es una de las cosas que se debe mantener. Ya, en algunas comunidades, en otras no, desde luego. No me consta a mí tampoco. Lo que usted pone es un problema serio. Y me atrevo a decir recurrente. Una y otra vez volvemos. El autocontrol de la glucemia capilar es lo que más claramente se ha demostrado por los estudios de la DCCT y también por la UKPDS, que disminuye las complicaciones. O sea, si mantenemos el azúcar en sangre bien controlados. En el caso de la diabetes, hasta un 40% de las complicaciones se pueden prevenir de la diabetes tipo 2. También de la tipo 1, si hablamos de complicaciones, de prevención secundaria. Por lo tanto, ese objetivo es muy importante. En segundo lugar, si uno compara el coste de las tiras, de la insulina o de los antidiabéticos orales con el coste de una hospitalización, estamos hablando de un rango muy grande. Por lo tanto, invertir en autocontrol es importante. Y acerca, como decía la doctora Aznavide, qué poblaciones, es decir, necesitan necesariamente quien utilice insulina, necesita controlarse la glucemia. Por lo tanto, tipo 1 y tipo 2 insulinizado, que cada vez son más. Y continuamos debatiendo en el ámbito científico si el tipo 2 que está con antidiabéticos orales iría bien, pero eso tendríamos que dejarlo a criterio del médico, a criterio del profesional. Y desde la sociedad generamos un consenso que se publicó en Avances en Diabetología, en el cual el resumen es no restringir los distintos tipos de tiras y de proveedores. Hay tiras que son mejores para pacientes pediátricos, como los que citaba el doctor Castaño, para pacientes, por ejemplo, que no se ven bien, que no tienen buena vista por defectos de la propia diabetes. Entonces hay glucómetros que en vez de tener un numerito, te dicen la cifra. Es decir, entonces hay diversas posibilidades y yo creo que desde la sociedad, nuestra recomendación es que esté abierto a los distintos tipos de tiras, de proveedores y sobre todo que sea el criterio del profesional. Si el criterio del profesional va a ser lo mejor para los pacientes. Si realmente hay restricciones en algunas comunidades, pues allí donde tengamos que expresar desde punto de vista lo expresamos. Lo hemos dicho por escrito ya muchas veces y lo continuaremos diciendo. Yo quiero añadir una cosa al punto primero que comentabas de la banalización a veces de aspectos de diabetes. Un ejemplo lo tenemos en la obesidad infantil. La obesidad infantil está aumentando de forma alarmante. No tiene grandes problemas, salvo problemas psicológicos, etcétera, etcétera. Pero de un niño obeso viene un adulto obeso. Y ahí se complican las cosas y aparecen las complicaciones cardiovasculares. Y la prevención de la obesidad en el adulto y todas estas complicaciones y esta diabetes tipo 2 pasa por educar y prevenirlo a nivel pediátrico. Entonces, una cosa que aparentemente no parecía tan importante es crucial. Es crucial prevenir y prevenir en edades muy tempranas. Entonces es fundamental, porque si no llegaremos a las complicaciones, el riesgo cardiovascular aumentado, etcétera, etcétera, en la segunda o tercera edad. El tipo de vida que comentaba usted al principio de su exposición, que eso es lo que está disparando el número de casos de diabetes a nivel global. Por eso es fundamental la educación. Claro. Y decía Joslin, uno de los grandes diabetólogos de mediados del siglo pasado, Elliot Joslin, que la educación no es parte del tratamiento, es el tratamiento. O sea, la educación, es decir, que el paciente, en quienes no padecemos esa terrible enfermedad, nuestro páncreas controla el azúcar. Si tienes diabetes, tu cerebro tiene que controlar tu azúcar, tú tienes que saber lo que está pasando en cada momento. Es incómodo, es una de las cosas que hace que el paciente con diabetes pero es el mejor instrumento. Por lo tanto, la educación no es parte del tratamiento, es el tratamiento. Pero falta sensibilización, también ustedes que falta sensibilización. En eso estamos. Gracias a ustedes por ayudarnos en el proceso de sensibilización.
yo quería hacer un pequeño apunte respecto a la importancia que tiene la obesidad en la prevención de la diabetes. Es decir, la obesidad es la madre de la diabetes en la gran mayoría de los casos de la diabetes tipo 2. Esto quiere decir que, bueno, hay que saber por qué la tasa de obesidad está creciendo de una forma tan alarmante en todo el planeta, pero en nuestro país de una forma muy especial. Entonces, aquí yo quisiera decir que la alimentación juega un papel clave, pero el sedentarismo probablemente juega un papel más importante. Y la actividad física, el mensaje es, la actividad física es absolutamente esencial para prevenir la obesidad y para prevenir la diabetes. Por lo tanto, este es un mensaje que hay que también dejar bien claro a la población. Es decir, que lo que importa es no acumular demasiada grasa en el organismo, porque cuando se produce obesidad, al páncreas, bueno, se le está exigiendo mayor trabajo y por lo tanto va a tener más facilidad para que se pueda agotar y entonces pueda aparecer la diabetes. Por tanto, la prevención, uno de los aspectos clave de la prevención es la prevención de la diabetes, es la correspondiente a la obesidad, y en ese terreno tanto las normas de alimentación saludables como la actividad física habitual son absolutamente claves. Ese es un mensaje importante. Han dicho que 1 de cada 4 españoles tiene problemas con la glucosa. ¿Qué significa eso? Si son ya, Ya. ¿y qué porcentaje de este puede llegar a ser diabético si no Ya. El 14%, 13,8% tienen diabetes. El resto, hasta el 25%, tienen o una glucemia alterada en ayunas o una curva de mala tolerancia, que son situaciones de, digamos, prediabetes. Tienen mayor riesgo que el resto de la población para hacer, al cabo del tiempo, especialmente si mantienen un exceso de peso, obesidad y diabetes. O sea que esa es la importancia de 1 de cada 4 o tiene diabetes o está en riesgo de padecerla en el futuro. Y esto, la forma que tenemos de combatirlo fundamentalmente es con una alimentación, como ha dicho el doctor Salvador, saludable, la tan cacareada dieta mediterránea, que yo creo que se hace muy poco en España hoy en día, y sobre todo hay que combatir el sedentarismo, que es algo fundamental. Hay un rasgo, simplemente para añadir a este, hay un rasgo del estudio diabetes del cual aún estamos sacando conclusiones y observaciones. Hay un rasgo muy particular que el grupo de Málaga, del Carlos Saya, lo hizo evidente, es la alta correlación que hay entre un nivel educativo bajo y el aumento de la obesidad infantil. Entonces, esto sería otro mensaje para la sociedad. Si queremos ayudar a resolver el problema de la diabetes, tenemos que invertir más en educación. Bueno, yo creo que vamos a dar finalizado el turno de preguntas de esta primera parte, porque yo creo que les va a gustar mucho más la segunda parte, porque vamos a ver en vivo y en directo lo que tiene que hacer una persona con diabetes.